Dios. Nehemías capítulo número 4, versículo del 1 al 6. Van a ser estos versículos y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Yo he estado meditando en esta palabra. De hace días que estoy meditando. El viernes que estuvimos en el tiempo de oración hablamos del capítulo número 1 de aquí de Nehemías también. Y dice de esta forma: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Oigan lo que le estaba diciendo. Y dijo: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Qué fresco, ¿verdad? El diablo es tremendo. Yo no sé para otras naciones qué significa fresco, pero para nosotros quiere decir que es muy atrevido. Y el tonto no sabe que al final Dios va a ganar, ¿verdad? Dice: si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de menosprecio, y vuélvele el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Señor, gracias. Háblanos, Señor, en esta hora, en este momento. Sabemos que tú tienes una palabra fresca, poderosa para nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que tú nos edifique, nos hable, nos llene, nos haga crecer delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. He titulado este mensaje de esta forma: la oposición nos trae bendición. Hasta rima, ¿verdad? La oposición nos trae bendición. Usted podría decirlo: la oposición nos trae bendición. Exactamente. Y vemos que esto ocurrió en el año 430 al 420 antes de Cristo. Nehemías era uno de los principales o de los príncipes de Israel que fue llevado cautivo por los persas. Fue arrancado de Israel y fue llevado a una tierra extraña. Pero ahora Dios siempre tiene a sus hijos en cuenta. ¿Recuerdan cuando yo dije que Dios marca la diferencia? En sus hijos, en los que le buscamos, en los que le servimos, en los que estamos fieles, en lo que estamos dispuestos siempre a buscar del Señor. Yo dije que en mi trabajo más de la mitad de la compañía la han despedido. Ahora, la semana pasada 2 más se fueron, como digo yo, del aire, de la sintonía, se fueron, pero no eran cristianos, no eran hijos de Dios. No, Dios, yo le dije que iba a marcar una diferencia. Hasta más horas me dieron cuando comenzó todo esto, que trabajaba hasta 60 horas. Entonces, aquí vemos que Nehemías fue enviado a un pueblo extraño, pero Dios lo promovió y lo puso ¿de qué? De copero del rey. Le servía al rey todos los días, a toda hora. Estaba en la corte del rey, promovido por Dios, porque el que promueve es Dios, no el hombre. Cuando usted es promovido por el hombre lo va a decepcionar y Dios no va a estar con usted. Pero cuando somos promovidos por Dios, no hay hombre, no hay nadie que se pueda ir en contra de nosotros, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, cuando yo soy promovido por Dios, cuando yo sé que Dios fue el que me puso, no me importa la oposición que va a venir. Como humano voy a sentir un poco de temor, porque es algo natural. Somos humanos, pero ese temor me va a llegar a buscar más de Dios, a ir más a la presencia del Señor, a rendirme más ante su presencia. Y Nehemías, un hombre erudito en las escrituras y un hombre santo y temeroso delante de Dios, comenzó a orar. Lo que hablamos el viernes, ¿se recuerdan? Capítulo número 1
de Nehemías, donde él hizo una oración tremenda y le pidió a Dios que Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti, nos hemos separado, nos hemos apartado, nos hemos olvidado de ti, te hemos tenido por segunda cosa o tercera cosa. Ayúdanos, Señor, queremos volvernos a ti, queremos ser prosperados. Se están riendo las naciones de nosotros. Y Dios lo escuchó, Dios lo levantó, Dios lo puso en alto. Dice que en una ocasión el rey se dio cuenta que él andaba, ¿cómo andaba? Triste, cabizbajo, caminando así, pero no era así, no era la costumbre. Seguro que Nehemías era un hombre que se contagiaba ese espíritu, que hablaba, que sabía, que siempre estaba dispuesto. Y esa vez el rey se dio cuenta, ¿qué es lo que te está pasando? Es que Israel, las murallas de Israel han sido quemadas, el templo ha sido destruido y yo estoy triste por eso. ¿Y qué es lo que tú quieres? Mi Señor y mi Rey, si a usted le parece bien, ayúdenos para nosotros reconstruir. Está bien, le dio cartas para que le dieran madera, le dieran ladrillo, le dieran cemento, todo lo que le hacía falta a Nehemías para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las puertas que habían sido quemadas. Le dijo, no hay problema, yo te lo voy a dar, porque Dios puso en el corazón del rey que había que ayudar a este hombre, porque este era un hombre fiel y verdadero. ¿Tú no se has dado cuenta que en todos los tiempos cuando ha habido crisis, Dios no levanta ni dos ni tres? ¿Cuánto levanta? Uno. Es difícil, ¿verdad? Te ven todos los tiempos. Dios levantó, en el tiempo de Noé, ¿a quién levantó? A Noé. En el tiempo de Enoc, a Enoc. Y así vemos que en ciertos tiempos Dios siempre ha tenido personas que están dispuestas a servirle, pero va a venir la oposición. Y en el capítulo 4 que leíamos nosotros, tuvo una gran oposición de un persa que se llamaba Sanbalat. Oiga eso, ¿qué clase de nombre es ese Sanbalat? Y tuvo también la oposición de otro hombre que se llamaba Tobías. Y tuvo la oposición de un árabe, ¿cómo fue que dije que se llamaba? Bueno, ese mismo. Y dice que ellos se opusieron al proyecto de Nehemías. Pero no solamente, hubo burlas. Miren lo que dice uno de ellos. Creo que fue Tobías el amonita. Dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Porque ellos estaban viendo con sus ojos físicos, estaban creyendo en su mente física. Estos débiles, así estaban hablando, estos débiles judíos, estos cry baby, como dirían, estos llorones. Estos no son buenos para nada. Ellos se querían superiores. Pero la Biblia dice que a los vil y menospreciados de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Cuando Moody estaba dando sus campañas ¿cómo se dice? Multidinario, no sé esa misma palabra, eran multitudes. Se me enreda a veces la lengua. Pero eran multitudes que iban donde estaba Moody. Y en un estadio alguien le dijo, te agarré más de 100 faltas al hablar, porque dice que Moody era un zapatero provinciano, una persona que no tenía cultura, que no había ido a la escuela, que no tenía mucho, pero tenía la fe, el deseo, la unción, y tuvo esa posición. Le dice Moody, gracias por haberme dicho eso. Pero le preguntó a alguien, ¿cuántos se convirtieron por el mensaje mío? Y le dijo uno de los que estaban allí, se convirtieron la misma cantidad de los errores que usted tuvo. Y dijo, gracias Señor, un convertido, un salvo por cada error de los que yo tuve. Dice, Dios quiera que me equivoque siempre y las personas vengan a los pies del Señor. Si Jesús lo que cogió de alrededor de él eran pescadores, pecadores, publicanos, para llevar la palabra adelante. Y si hubo oposición, el mismo Cristo tuvo oposición desde el principio. Cuando fue llevado al desierto, ¿quién se lo puso? El diablo se lo puso en persona. Él no mandó un demonio, no, él no le dijo, oye, demonio tal o más cual, o espíritu inmundo tal o más cual, ve allí y tienta a ese nazareno. Él dijo, yo voy a ir en persona. Y el diablo se personificó, y el diablo fue allí donde estaba Jesús, pero esperó que Jesús tuviera hambre, que pasaran 40 días, porque la Biblia me dice en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo número 1, que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y mismo el diablo, estas tres famosas tentaciones. Si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque Él va a mandar sus ángeles que te cuiden. Le citó hasta la Biblia. Si en verdad, y entonces estaba poniendo en duda la veracidad y la unción y que Él fue escogido de parte de Dios. Y Jesús le terminó diciendo: vete, Satanás, porque adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Tengo 3 puntos dije que íbamos a hablar acerca de la oposición que nos trae bendición. Antes de entrar al primer punto, yo le voy a decir algo. Cuando yo decidí salir a la obra misionera como misionero, que ustedes saben parte de este testimonio, y un día puedo ir contando más porque fueron muchas vivencias. Fue del año 98 hasta el 2005 donde estuve como misionero, sin luz eléctrica. Después Dios nos bendijo, fue tremendo. Pero le voy a decir una cosa: cuando yo empecé a predicar, yo siempre he trabajado, estudié en el seminario de las Asambleas de Dios, y fui un día donde estaban los líderes y le dije: hay una casa que la están vendiendo, y esa casa queremos quitarle todas las divisiones para que se convierta en un templo. Pero antes de yo ir a hablar con los líderes, ya habían ido varios ministros y pastores delante de mí, y uno me dijo a mí: ¿vienes a pedir dinero? Así me dijo. Le dije: sí. Dice: ni pierdas el tiempo, porque ahora mismo yo acabo de salir y todo lo que estamos aquí estamos necesitando dinero para reparar una puerta, un techo, una pared, etcétera. Y me dijeron que no había ni un solo peso. Digo: ok, ya que estoy aquí, yo voy a hablar. Pero sabe, yo no fui a la ligera. Hay un hermano que me ayudó a mí a ayunar 3 días y 3 noches. Nos encerramos en un cuarto. Miren cuando uno marca la diferencia de esta forma. Nos cerramos en un cuarto y empezamos a orar: Señor, tú vas a obrar, tú vas a traer bendición. Yo sé que va a venir oposición, pero cuando hay oposición es porque algo grande está por suceder. Y sabe que agarré y fuimos y entré. Y lo primero que me dice el superintendente me dice de esta forma: sabes, no hay dinero. ¿Y venías a pedir eso? Le digo: sí, yo venía a pedir eso, pero quiero decirle una cosa primero. Sí, ok, vamos a escucharlo, tenemos tiempo. Le dije: vine a pedir dinero, sé que no hay, pero le quiero decir que antes de yo venir aquí, un hermano y yo ayunamos 3 días y 3 noches para que ese dinero apareciera y que Dios lo tocara a usted. ¿Y sabe lo que me dijo el superintendente? Qué fresco tú eres. Y se rió y me dijo: no le diga a nadie, los de allá afuera, nada. Ve el lunes temprano por la mañana a mi casa y vamos a desayunar, y tú me vas a mostrar tu visión, tus planes, todo lo que tú tienes en mente. Le digo: ok, y ya tengo el dinero. Cuando yo fui, me dijo que estuviera a las 8 de la mañana en su casa. Yo estaba a las 7 frente a su casa, esperándolo ahí, bien temprano, llorando. Cuando entré allí, desayunamos juntos y me dijo: ¿sabes qué? No es mentira, la obra no tiene dinero. Pero me puse a orar, me puse a buscar de Dios, y Dios me dijo que te diera el dinero. Y me dio 8,000, yo me recuerdo que costó 8,000. Y me dijo: este dinero era un ahorro que yo tenía en el banco, y fui y lo saqué, sustraje de mi cuenta y te lo estoy dando a ti en la mano. Cuéntalo. Lo contamos allí y le digo: yo se lo vuelvo. Le dice: no tiene que devolver los 8,000, eso es un regalo del Señor, aleluya. Entonces, esa es la diferencia cuando uno obra humanamente o la diferencia cuando uno obra espiritualmente. Cuando usted obra espiritualmente y Dios está con usted, usted va a lo seguro, ¿verdad? Y usted va a lo seguro porque Dios va con usted. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Número 1, dice: se venció el ridículo con la oración y determinación. Se estaban riendo. Si una zorra se sube, ustedes han visto la zorra, ¿verdad? Es un poquito más pequeña que un perro, una cosa chiquita, un poquito más grande que ¿cómo le dicen estas? Las ardillas. Es una cosa así. Si una zorra se llega a subir en los muros, se van a caer.
Y entonces ellos tuvieron que orar para vencer el ridículo. Ellos pensaron que iban a hacer el menosprecio, pero cuando usted ora, usted siente una conformidad, usted siente un impulso, un deseo que Dios lo está impulsando a usted. Si usted está seguro que Dios es el que está obrando en su vida, usted no tenga problema, porque Dios va a ir con usted y Dios va a estar con usted. Cuando Pedro le estaban preparando comida en casa de un tal Simón el curtidor, dice que Pedro tuvo un hambre tremenda. El hombre estaba ayunando, pero le estaban preparando comida, y el hombre vio una visión que descendía del cielo como una sábana, un lienzo, donde habían reptiles, cuadrúpedos, qué sé yo, cuántos animales que para los judíos eran impuros, y oyó la voz que dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, nunca han entrado nada inmundo en mi boca. Y Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y sabe, ya Dios le había mostrado que lo iban a venir a buscar, que tenía que ir a predicar a casa de un centurión romano, que tenía que ir a hablarle a los paganos, los que no eran circuncidados, los que eran gentiles, los que no amaban a Dios. Y Pedro dijo: bueno, yo voy a obedecer a Dios. Allá va Pedro para casa de los gentiles, para casa de los paganos, que adoraban otros dioses. Y cuando él comienza a predicar, dice que la presencia del Espíritu Santo cae sobre todos, y dice que el Espíritu Santo los bautiza a todos en aquella casa. ¿Sabe que cuando hay propósito de Dios, quien se meta en el medio, va a haber oposición? Yo estoy seguro que viene oposición. Vienen oposiciones, nosotros sentimos oposiciones a veces. ¿Quién no ha sentido oposición? ¿Quién no ha sentido opresión? Pero cuando lo vemos espiritualmente que está ocurriendo algún tipo de oposición, es porque Dios tiene algo mayor, algo grande, algo bendito, algo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Y podemos ver a través de la historia personas que sufrieron grandes oposiciones, que le costó trabajo llegar a donde Dios le había dicho, pero cuando Dios lo afirmó, dice que fueron bendiciones de todo tipo delante de él. Número 2, se venció la amenaza de la fuerza con oración y prudentes medidas de seguridad. Marcos capítulo 14, versículo número 38, el Señor cuando se llevó a aquellos a orar con ellos allí a Getsemaní, que le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y también en Efesios 6:18, donde dice: orando con todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero dice: y velando con ellos con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Ahora, estamos viendo que hoy en día las personas son fáciles de engañar. El ser humano es fácil de engañar, fácil. A cualquier ser humano lo engañan. Una persona mala se hace pasar por una buena y es engañado. Le dicen una mentira y lo creen. Las personas son muy dados a creer lo que ven, mientras que la Escritura me está diciendo me parece que en Oseas capítulo 4 versículo 6, que el pueblo de Dios estaba pereciendo por falta de conocimiento. Cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de la Escritura, cuando nosotros carecemos de la unción, del poder, de la capacidad para ver el mundo espiritual, entonces nos engañan las personas con cualquier cuento. Número 3, se venció el desaliento y el temor con la fe de los líderes piadosos. Les digo, el temor va a venir, el diablo te va a poner: ay, mi madre. Es como cuando uno va a hacer un examen, ¿verdad? Cuando uno va a hacer un examen, hay un examen final, por ejemplo, en la universidad. Yo he tenido alumnos y en esos tiempos se ponen hasta consagrados y me llevaban hasta regalos a mí para que los ayudara. Y también fui alumno, yo sé que lo que es eso. Estamos hablando en el mundo cristiano. Ay, ya vienen los exámenes y no me siento preparado. Déjame orar: Señor, ayúdame, Señor, ¿verdad? Y la gente empieza de esa forma a pedirle a Dios, porque tienen un temor de ser descalificado, de no pasar, de desaprobar el examen. Bendito el nombre del Señor. Dice: los enemigos del pequeño remanente de judíos que se opusieron a la reedificación del muro de Jerusalén, y a Nehemías y el pueblo, se enfrentaron
al ridículo, a la amenaza de la fuerza, al desaliento y al temor. Oye, cuántas cosas ellos porque ahí vemos David y Goliat, bien fácil, vamos a poner bien fácil ahí. Allí estaba el pueblo de Israel por 40 días y el pueblo de Israel le salía aquel hombre y dice: el que sea capaz que venga para acá a pelear conmigo, si ustedes me ganan a mí, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes, siervos. Pero si yo le gano, ¿quién le iba a ganar humanamente a ese hombre? Nadie podía. Un hombre que medía, dice que 3 metros o más de 3 metros de estatura, y era guerrero, era fuerte. Y dice que nadie, ni el rey, ni el hijo del rey, ni los escogidos, ninguno se atrevía. Estuvo por 40 días y 40 noches maldiciendo. Y no solamente maldecía a Israel, sino que maldecía ¿a quién? Maldecía a Dios, a los ejércitos de Dios, y estaba constantemente diciéndole hasta perros a ellos allí, y ellos aguantando, hasta que David apareció. ¿Y quién es ese incircunciso que está hablando de tales cosas? ¿Quién es ese que se cree que puede más con Dios? Y dice que hasta los hermanos de David lo regañaron: cállate, no, cállate, tú nada más lo que vienes a mirar para ir después de chismoso. Y le dijo: pero tú no oyes que los están desafiando, a ver, salgan a pelear algunos. No, yo voy a ir a pelear con él. Eso fue algo terrible. Y yo me imagino que cuando fue llevado delante de Saúl, que vieron a aquel muchacho flaquito, chiquitico, menudito, y lo vieron así, ¿qué diría Saúl? Qué vergüenza, este está dispuesto hasta a morir. Diría está dispuesto a morir, pero yo que soy el rey, no quiero morir. Mi hijo no quiere morir. Los hermanos de él que están bien grandes, Eliab y el otro, no quieren morir. Y este está dispuesto a morir. Y él le dijo: mire, yo me he enfrentado al león, me he enfrentado al oso, me he enfrentado a diferentes tipos de pruebas, y Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido, Dios me ha cuidado y me ha dado la victoria. Ahora yo voy a ir contra ese gigante y yo lo voy a destruir en el nombre de Jehová. Y así pasó. Cuando dice que David andaba con su vara de pastor y agarró algunas piedras, y el hombre traía escudo, lanza, jabalina, espada, y el hombre traía un arsenal completo. Y él le dijo: ¿acaso yo soy un perro para que vengas con palos? Y él le dijo: Dios te ha entregado en mis manos, hoy tu cuerpo va a ser dado a las aves del cielo. Y así mismo agarró en el nombre del Señor, toma, ahí mismo está en la misma frente. Aleluya. ¿Y qué nos enseña a nosotros esto? Este relato bíblico, esta historia, por muy grande que sea el problema, la necesidad, el conflicto, la oposición, si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, oigan esto, si tenemos a Dios de nuestro lado, entonces vamos a vencer. Dios va a estar con nosotros como poderoso gigante. Dios nos va a bendecir, nos va a tocar, nos va a ir de triunfo en triunfo. El apóstol Pablo dice en el capítulo número 8 y versículo número 28 de Romanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios te llama, Dios te capacita. Si eres llamado por Dios, claro. Si una persona es llamado por él mismo, ahí no hay capacitación. Si una persona dice: bueno, yo me llamé yo mismo, una forma de sacar dinero, de no trabajar duro, de hacer una fortuna. Entonces cuando llegue una prueba grande de verdad, no va a poder clamar a Dios, porque Dios va a decir: a mí, no, eso es problema tuyo. Tú has vivido desordenadamente, tú has vivido en pecado, has vivido en esto, aunque Dios puede perdonarlo, pero déjenme decirles, no debemos de confundir el perdón de Dios con dejar sin castigo. Porque si una persona que cometiera cualquier tipo de falla, y estoy hablando de fallas graves así, y Dios lo perdonara y no viene al castigo, entonces no habría justicia en Dios. Pasa lo mismo en el mundo. Una persona lo agarran manejando a alta velocidad, y lo agarra el policía, ¿y qué le hace el policía? Le pone un ticket, ¿verdad? A una persona lo agarran robando, ¿y qué pasa? Va delante de un juez, y el juez el jurado va a determinar a ver cómo va a ser la cosa. Entonces, así mismo es Dios. Sí, Dios es un Dios de amor, claro,
Pero Dios es un Dios de amor para aquel que trata de vivir una vida en santidad, en temor, en temblor, delante de la presencia del Señor. Y hoy en día ya las personas quieren andar como quieren. Nehemías era un hombre que podía levantar su cabeza. Y con todo eso se arrepintió. Por si acaso, por si las dudas. Nehemías era un varón, un servidor del Señor que estaba en comunión constantemente. Y Dios lo escuchó y Dios lo prosperó. Y dice que Nehemías llegó a ser, después que el pueblo de Israel volvió a Jerusalén, gobernador de Israel. Entonces estamos viendo que cuando nosotros nos llega cualquier tipo de ataque, por ejemplo el desaliento, ¿qué nos dice Efesios capítulo número 6 versículo 16? Vestido de toda la armadura de Dios. Pero ahí dice en el versículo, comienza en el versículo número 10, dice que hay un día malo. Hay días más malos que otros, ¿es verdad? Que hay días que llega un día de prueba que todo te sale mal. Pero entonces para ese día debemos de tener la armadura puesta de Dios, que aparece en Efesios capítulo 6 versículo 16, vestido de toda la armadura de Dios. Y Pablo está mencionando esta armadura, ahí está, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces el diablo está acechando todo el tiempo. El diablo está en todo momento viendo cómo hace caer a la persona, cómo lo hace tropezar, cómo lo hace pecar, porque eso es lo que quiere, que Dios se enoje, Dios se sienta ofendido, que Dios se sienta agraviado y entonces Dios mande su castigo. Es lo que viene. Por eso tenemos que tomar la armadura de Dios para estar, dice, firme. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del espíritu. Pablo habla de estas 5 cosas como las que llevaba el guerrero a la batalla. Él habla que el cristiano es un guerrero, es un soldado. ¿Por qué un yelmo de la salvación? Bueno, porque cuando tú tienes cubierta tu cabeza, estamos hablando en sentido figurado, usted tiene la mente de Cristo. Y si el diablo trata de ponerle un pensamiento a usted negativo, va a rebotar porque usted tiene el yelmo ese puesto, el casco puesto. ¿Y por qué una coraza? Bueno, porque si viene algo, trata de venir al corazón, va a rebotar. Si tiene un escudo, dice, para con todo lo que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, constantemente. Nosotros a veces nos dormimos, pero el diablo no duerme. Ese no duerme. Ahí dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús, como yo decía al principio, venció al diablo a través de la palabra. El diablo le mencionó algún versículo bíblico y él las 3 veces le mencionó versículos de la palabra del Señor. Y le dijo al final, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros servimos al Señor, entonces estamos debajo del cuidado de un rey que Él va a velar por nosotros. Él nos va a bendecir, Él nos va a cuidar, nos va a guardar, porque somos hijos de Él. Alguien estaba diciendo no hace mucho que toda la humanidad somos hijos de Dios, y eso no es así. Eso es imposible. La Biblia me dice que a todos los que le recibieron le dio potestad, que quiere decir autoridad o dominio, de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Porque los que andan allá afuera, que no han doblado sus rodillas delante del Señor, o aquellos que se apartaron, o los que andan en pecado, los que andan en maldad, los que andan en vicio, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Mucho cuidado. Y yo oía a un pastor de una mega iglesia decir que todos somos hijos de Dios, una falsa doctrina. Hijos de Dios nada más somos los que le recibimos, los que estuvimos dispuestos a dejar el mundo y seguir a Cristo, a ser renovados, restaurados, cambiados, y de ese mismo momento empezar a vivir una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hay tantas cosas que nosotros pudimos ver hecho.
antes de conocer a Jesucristo, pero ahora somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, hemos tenido un nuevo nacimiento, un nuevo encuentro. Ahora, como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo, aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Sanbalat hizo escarnio de los judíos. ¿Qué es lo que es escarnio? Burla, ¿verdad? Se rió. Así se van a reír mucho. A muchos que se ríen de nosotros. Mira el proyecto que está haciendo ese está loco. Ok, no importa que se rían. Yo sé que hay muchas personas que cuando se ríen o lo señalan o no tienen el apoyo de otras personas, se desalientan, lo dejan y se van. Pero cuando uno es constante, aunque se rían, aunque sea tu familia que te señale, o tus amigos te señalen, o te digan, tú estás loco. Cuando yo me convertí al Señor, yo estaba en el preuniversitario, es como la high school aquí, y yo fui a mi casa, yo iba a mi casa cada 15 días, algo así. Estaba el pase corto y pase largo. Yo estaba lejos de una escuela y ahí teníamos que dormir. Y en ese tiempo, en uno de mis pases que fui a mi casa, me invitaron a la iglesia y acepté a Jesucristo. Me convertí. Me recuerdo que nos dieron de vacaciones esa vez, creo que fueron como una semana o quizás más, y regresé de nuevo a la escuela. Pero ya regresé cambiado, ya no era el mismo. Y pasó el primer día y ya yo no había dicho nada, pero ellos se habían dado cuenta que yo traía un Nuevo Testamento chiquitico en el bolsillo. Y, uy, ¿qué le pasará a este? Hasta que le dije un día al grupo de mi aula, mi classroom, le dije, después en la hora del lunch, a las 12 del mediodía, quiero hablar con todos los que están aquí. Éramos 42 alumnos en la parte detrás del comedor. Y todos fueron para allá y me recuerdo que fueron obedientes y se sentaron debajo de una mata a escucharme, así en el suelo, en la hierba. Y le dije, hemos convivido aquí como amigos, como hermanos, prácticamente estamos viviendo más tiempo aquí entre nosotros. Dios me dio palabra increíble, hermano, para predicar la palabra del Señor. Le dije, yo quiero decirle algo, en estos días que yo estuve fuera de aquí de la escuela, o que estuvimos fuera de la escuela, a mí me ha pasado algo sorprendente. Y algunos decían, yo sabía. Digo, yo quiero compartir con ustedes lo que me ha sucedido. Y cuando les digo cómo Cristo había llegado a mi vida, había algunos llorando. Habían 2 o 3 que se estaban burlando. Mira, tú estás loco. Y yo le dije, bueno, si tú quieres creerlo, créelo. Pero ahora yo siento algo grande. Y eso grande que yo siento, yo quiero compartirlo con ustedes. No quiero quedarme con eso por dentro, porque tengo una paz, tengo un gozo, tengo un deseo de servir a Dios. Y sabes que sí, hubo burlas, hubo personas que me señalaron, etcétera, etcétera. Y en una ocasión, ya siendo cristiano, pasado el tiempo, uno de mi misma escuela fuimos a una boda. Y cuando llegamos a la boda, a ese lugar, iba mi mamá y mi hermana conmigo acompañándome. Fuimos a la boda cuando veo 2 muchachos en la boda, era una iglesia de mi escuela, eran de un año mayor, pero los conocíamos. Oh, qué bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? Ustedes se convirtieron al Señor también. Dice, no, nosotros nacimos en el Evangelio, toda la vida hemos sido cristianos. Y no pude aguantar, sinceramente, en ese tiempo. Ahora hubiera sido un poco más discreto, pero sí le dije delante de todo el mundo, y como nunca me predicaste, y como su testimonio en la escuela, usted era un testimonio como uno más. Ni me dijeron nada. Yo nunca supe que ustedes eran cristianos, nunca supe que ustedes eran nacidos de nuevo, hasta estos momentos que me está diciendo que toda la vida que ustedes nacieron en el Evangelio, pero su comportamiento era igual que a las demás personas. Me pusieron rojo. Y así es, hermano. Dios va a traer una bendición, una diferencia cuando nosotros le somos fieles en lo poco. Él no pide mucho, el Señor no pide, gracias a Dios que ni pide dinero, ni pide diezmo. Nosotros damos diezmo, damos ofrenda como para bendecir la obra de Dios. Todo esto que está aquí, se rompe una luz, se rompe un equipo, pagar lo que sea. Pero Dios no acepta eso, porque eso nunca, la gente dice, vamos a darlo para Dios. No, eso no es para Dios, es mentira. Esa es una mala interpretación. Vamos a darlo para la obra de Dios, ya es otra cosa, ¿ves? No para Dios. La Biblia dice que Dios no necesita nada, su obra sí la necesita, y nosotros somos los que la financiamos a través de nuestros donativos y nuestras ofrendas. Ayer
tuvimos la bendición de estar en McGregor, donde el hermano Frank y otros más tuvimos predicando la palabra del Señor. Los hermanos llegaban a las casas y tocaban, y algunos salían y se le hablaba ahí en persona, tocaban, otros no salían, se les dejaba el tratado ahí. Fue algo maravilloso, hermano, algo grande, algo sublime, que uno debe de perder esa vergüenza, porque a veces para otras cosas no tenemos vergüenza, ¿verdad? Pero si uno tiene esa vergüenza de hablar así, pedirle: Señor, ayúdame. Dice tu palabra que tú pondrás palabra en mi boca. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra, tu amor y tu misericordia.